Vamos a entrar, hermanos, a la palabra de Dios. Esta semana es lo que se conoce como la Semana Santa, Semana Mayor. No tenemos en la Biblia un mandamiento explícito de nosotros tener programas especiales, conmemoraciones, actividades alusivas. En muchas ocasiones lo tuvimos y lo podremos volver a tener. No tenemos inconveniente con ello. No pecamos si no lo hacemos. No es pecado no hacerlos, hermanos. No es un pecado. Tampoco es pecado hacerlo. De hecho, toda ocasión que la iglesia se reúna es una bendición. Es una bendición de adorar juntos al Señor. En esta ocasión, hermanos, fue un poquito complicado llevar a cabo los programas especiales. En el caso personal, pues la agenda ha estado saturada. Ustedes saben, iniciamos el año de una manera bastante sentida, complicada, difícil, y lo cual contribuyó a que si ya traíamos un atraso de un par de semanas con el lanzamiento del programa del plan de trabajo, pues se recorrió más. Y en fin, teníamos el asunto de los ancianos de la iglesia, la elección de ancianos, y todo se recorrió, entonces ya fue difícil llevar a cabo, organizar los programas especiales que en ocasiones tenemos. Incluso algunos años les envió material alusivo a los grupos de WhatsApp. Este año no lo hicimos, pero gracias a Dios los mensajes han coincidido, ¿verdad? Esta serie que tenemos, Momentos de la Pasión, con estas fechas, ¿verdad?, conmemorativas a la muerte, sepultura y resurrección del Señor desde los días previos. Así es que esta mañana, hermanos, vamos a compartir el último mensaje de la serie Momentos de la Pasión. Pero esta mañana lo voy a hacer de una forma distinta. De hecho, casi no voy a predicar. Vamos a leer la Biblia, vamos a ver algún material en video, para lo cual les invito a que estén muy atentos sus ojos, muy atentos sus oídos, especialmente sus oídos, ¿verdad? A lo que vamos a estar considerando esta mañana. El mensaje de hoy le he titulado, aunque es en este formato, Un alto precio. Un alto precio. Les digo, ha sido una semana en que el mundo cristiano, entre comillas, ¿verdad?, el mundo religioso, pues recordamos los días previos al arresto de Jesús, el arresto de Jesús, sus sufrimientos, su muerte en la cruz y su resurrección. Esta mañana estaremos considerando algunos aspectos, ¿verdad?, de lo que es algunos momentos, algunos detalles importantes de la pasión de Cristo, de su muerte y resurrección. Para lo cual les invito a que estemos atentos. Vamos a orar y que sea Dios hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Les invito a que abran la Biblia en Juan capítulo 19, versículos del 17 al 30. Juan capítulo 19, versículos del 17 al 30. Hacemos una oración y entramos pues al mensaje. Señor, vamos a considerar su palabra y a meditar, Señor, esta mañana en el alto precio que se pagó por nuestra redención. Padre, su palabra dice, y lo creemos así, que la paga del pecado es muerte. Señor, creemos que lo que dice su palabra, que no hay justo ni aún uno. Padre, que todos nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, Señor. Creemos que eso es verdad, Padre, que éramos por naturaleza hijos de ira, Padre, pero creemos también que su gracia y su amor, su bondad, Padre, fueron suficientes para rescatarnos, Señor, para salvarnos. Que Padre nos miró y que envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, para dar su vida, para salvarnos, Señor, para redimirnos. Señor, gracias, Padre, por Jesús,
que hace cerca de 2000 años, a las afueras de Jerusalén, en el Gólgota, entregó su vida, derramó su vida para salvarnos, Señor. Y porque un día como hoy, Padre, venció la muerte con poder, con gran gloria, de manera portentosa se levantó victorioso sobre la muerte. Y Padre, le agradecemos que hoy podemos, Señor, después de 2000 años, sus hijos seguir celebrando la resurrección de Cristo. Le adoramos, Señor, nos ponemos en sus manos, que este tiempo sea de edificación para esta su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Antes de dar lectura, saludo a aquellos que nos acompañan a través de la página de Facebook o de YouTube, de la página en YouTube, deseando bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes, e invitándoles a que en cuanto les sea posible nos acompañen en este espacio, en este auditorio, de manera presencial. Nos reunimos aquí en este edificio ubicado en Avenida Monterrey, número 531, entre Sexta y Séptima Avenida, en el fraccionamiento Rincón de la Sierra. Voy a leer en voz alta, ustedes siguen con su vista, las Sagradas Escrituras, Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 17 en delante. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La historia de nuestra salvación, hermanos, está escrita en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Es importante, hermanos, una lectura de la Biblia completa, tener un panorama general de la palabra de Dios para entender y apreciar de la mejor manera posible, hermanos, cómo es que nosotros fuimos salvados. Cuando uno lee desde Génesis, hermanos, y va pasando por las páginas del Antiguo Testamento, puedes ver cómo Dios nos amó tanto. Dios desarrolló todo un plan perfecto para nuestra redención. Y en el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En los tiempos perfectos de Dios, hermanos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. No antes, no después, en el momento preciso, hermanos. Porque lo cierto es que estábamos perdidos, hermanos. El alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces estábamos perdidos, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. Tenemos, hermanos,
Una triste y lamentable realidad a causa del pecado que mora en nosotros, hermanos. Estamos perdidos por causa del pecado, condenados. Pero la buena noticia, hermanos, es que nuestro rescate ya fue pagado. Vamos a ver el primer punto de este mensaje, hermanos, pero lo vamos a ver de la siguiente manera con un video que espero preste usted atención. El rescate, hermanos, ha sido pagado. Rescatar. Las deudas externas de los países del mundo en este tiempo actual son exageradas. Tomando en cuenta solo algunos países, podemos ver que esto es una realidad. De acuerdo a algunas fuentes, la deuda externa de Argentina es de 112,000 millones de dólares. La de México es de 182,000 millones de dólares. Los Estados Unidos de América tienen una deuda externa de aproximadamente 15.9 billones de dólares. Y la Unión Europea tiene una de 16 billones de dólares. La totalidad de la deuda externa de todos los países del mundo son de 73 billones de dólares. Hemos usado la escala corta en estas cifras. Los países se han esclavizado con estos adeudos. No obstante, hubo un tiempo en la historia que la deuda era aún más grande y esa, gracias a Dios, fue pagada en su totalidad. Esta mega deuda fue la deuda de todos los pecadores que han violado la ley divina. La justicia divina los condenó a que no solo perdieran sus bienes terrenales, sino también a sus propias almas. ¿Quién podría rescatar a estos pecadores de su apuro, de su aprieto eterno? ¿Quién tendría los recursos suficientes para pagar la deuda? Los griegos tenían una palabra para la acción de pagar el precio o el pago para librar a alguien con una deuda u obligación enorme. La palabra que usaban es lutrón. Si una persona era capturada y forzada a esclavitud, por ejemplo, alguien estaba obligado a pagar un lutrón si deseaba rescatar a tal persona. Si alguien se encontraba perdidamente en deuda y se veía presionado a venderse a sus acreedores, era necesario que algún pariente o amigo de muchos recursos pagara un lutrón para liberar o rescatar a esa persona de su condición esclavizante. Sin embargo, ¿quién podría pagar el lutrón para rescatarnos de nuestros pecados y la condenación? Jesús declaró en Marcos 10:45 que había venido para pagar el rescate cuando dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, lutrón, por muchos. Aseveró que su intención, su misión primordial era de entregar su vida como el lutrón, como el pago del rescate. Vea también Mateo 20, versículo 28. Solo una vida sin pecado podía morir la muerte de muchos pecadores y así pagar el precio del rescate que exigía la divina justicia. Dice Pablo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, lutrón, por todos. Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Usando una forma de esta palabra griega, el escritor de Hebreos afirma: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15 de la Nueva Versión Internacional. Así es que la deuda más grande de todas las deudas, la megadeuda, fue pagada en su totalidad, no con plata ni oro,
ni aun con una denominación como pesos, colones, córdobas, quetzales, euros o dólares, sino el Señor Jesucristo, ya que únicamente tenía los recursos para dar el lutrón a través de su sangre inestimable y preciosa, fue el cual pagó el precio, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Te doy mi palabra. Gloria a Dios, hermanos, porque el rescate para nosotros fue pagado, hermanos, por Cristo Jesús. El precio ha sido pagado, hermanos. Quiero dar gracias a Dios en este momento por la vida de mi hermano Roberto Gurwell Robles, quien ya falleció, está en la presencia del Señor. La voz y el contenido, el trabajo fue de él. En su tiempo director de Producciones Buenas Nuevas Internacional, con quien me tocó colaborar. Y bueno, esta idea la había transmitido yo tiempo antes de... Él dominaba bien el griego, le dije, ¿por qué no hace algo así? Y gracias a Dios, en un tiempo, aunque yo ya no estaba con ellos, realizó este tipo de material. En primer lugar, esta mañana reflexionamos en el rescate. Se pagó el precio. Pero hermanos, el precio fue muy alto. La sangre de Jesús, ¿verdad? La sangre que se derramó en una cruz. Un precio muy alto. La salvación para nosotros es gratuita, hermanos. Pero Cristo Jesús pagó un alto precio, su muerte en la cruz. Vamos a ver un segundo video, hermanos. Durante la época sangrienta de la Revolución Francesa, un médico pacifista persuadió a la Asamblea Nacional a que llevara a cabo sus ejecuciones numerosas de una forma más humana, permitiendo que los condenados tuvieran una muerte más rápida y lo menos dolorosa posible. La sugerencia del doctor fue adoptada y la máquina de la muerte resultante llegó a ser conocida por el nombre del doctor, la guillotina. Hoy en día, en muchos países del mundo que practican la pena de muerte, son aún más diligentes en sus esfuerzos de proveer ejecuciones más rápidas e indoloras posibles. Sin embargo, en los tiempos antiguos, lo opuesto era la realidad. En los siglos antes de Cristo, los persas y después de ellos, los romanos, se esmeraron en ingeniarse una muerte, la más cruel, degradante y dolorosa posible. Lo que se inventaron fue la cruz, en el griego stauros. En el mundo de los persas antiguos, el stauros, es decir, la cruz, era sencillamente una estaca vertical. La persona previamente ejecutada era empalada o ensartada sobre la estaca o suspendida en ella como una señal de desprecio. Eventualmente, este instrumento de castigo y muerte llegó a Roma, en donde dos cambios fueron evidentes. En primer lugar, se le añadió a la estaca una viga transversal, así cambiando la forma del stauros. En latín, el lenguaje de los romanos, se llamaba el patibulum. En segundo lugar, la víctima se fijaba, se sujetaba al stauros, la cruz, mientras aún vivía. La víctima primero era desnudada y luego azotada. Muchas veces los condenados morían por ser flagelados. Luego de ser azotado, era clavado o amarrado a la viga transversal, y éste se fijaba a la viga vertical para exponerlo públicamente. Al correr las horas, el cuerpo sufría dramáticamente por la pérdida de sangre, sentía debilidad por el estar expuesto a las condiciones del clima, y el choque traumático azotaba tanto la mente como el cuerpo. Una sed intensa y horrible y el dolor atormentaban a la víctima.
El peso del cuerpo estiraba y presionaba los músculos pectorales, por cual causa la respiración se dificultaba más y más. Finalmente, cuando el agotamiento agudo hacía imposible el esfuerzo de respirar, el condenado moría sofocado, asfixiado. Los huesos de una víctima de una crucifixión se encontraron en 1968. Aunque sus piernas habían sido quebradas, el clavo que fijaba sus pies aún estaba en su lugar. Sus muñecas demostraban la ranura en los huesos causados por el constante movimiento de la víctima para lograr un suspiro más. El estadista romano Cícero aseveró que la cruz era el supremo pena de muerte, la más dolorosa, espantosa y fea. Esta horrible y terrible muerte se reservaba para los peores de los esclavos extranjeros. Y el tal era Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de estauros, muerte de cruz. Por ti y por mí te doy mi palabra. Un altísimo precio, hermanos. Una muerte ignominiosa, vergonzante, pública, para llevar en su cuerpo la culpa nuestra, hermanos, la vergüenza nuestra. La ira que merecíamos nosotros fue sobre Él. Cristo Jesús pagó un alto precio para que la salvación sea gratuita para ti y para mí, para todo aquel que cree en Jesús. Así es que esta mañana vemos el rescate, vemos la cruz y vamos a ver ahora que todo fue consumado. Nuestra deuda ya fue pagada, Jesús hizo lo suficiente. Dice el libro de los Hebreos que no hay más sacrificio por el pecado. El sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. Vamos a ver un tercer video. Consumado es. Consumado es. Consumado es. Las Escrituras nos dicen en Juan 19:30 que Cristo, unos instantes antes de entregar su espíritu al Padre, dijo en una voz muy alta: todo está cumplido o consumado es. Este grito de nuestro Cordero sacrificial, es decir, nuestro Señor Jesús, desde la cruz suena aún a través de todos los siglos pasados, presentes y por venir. En el griego, la frase consumado es una sola palabra. El vocablo griego es tetelestai y es una palabra rebosando de significados. Al ver algunas de las maneras en que se usaba esta palabra, nos ayudará a incrementar nuestro entendimiento de lo que Cristo aseveró con este grito tan emocional, serio y solemne. Les presento una lista de algunos de los diferentes usos de tetelestai por escritores seculares de aquellos años que se han encontrado por arqueólogos y otros eruditos. Tetelestai se usó al describir una tarea ya completada. En otra ocasión, su uso describe una acción peligrosa ejecutada. Un escrito describe un plan puesto en efecto con esta palabra. El vocablo tetelestai detalla la acción de ejecutar un testamento. Otro documento explica con el vocablo una promesa o juramento cumplido. El sistema jurídico lo usaba para aseverar la efectuación de un documento legal. Tetelestai en antiguos documentos se usaba de la oración o petición cumplida.
también describe un periodo de tiempo que llegó a su fin. El término igualmente declara la conclusión de una enfermedad. Tetelestai se escribía en los recibos comerciales al saldar la cuenta completamente. Cada uno de estos usos es aplicable a lo que hizo Cristo en la cruz. Sin embargo, quiero tomar el tiempo para ilustrar a tres un poco más en detalle. El siervo se dirige apresuradamente a la casa de su señor. Buscaba desesperadamente estar ante la presencia de su amo, quien unos días anteriores le había encomendado una tarea. Había sido arduo y peligroso el trabajo que su señor le asignó, pero la terminación del mismo se logró en el tiempo permitido. Al ver a su amo, el esclavo presenta una cara de satisfacción y dice: Tetelestai. Su amo inmediata y perfectamente entendió que su siervo efectivamente decía: la encomienda que usted me dio está finiquitada. El sacerdote se limpia el sudor de sus ojos. Él y su compañero habían estado revisando los corderos ya hace horas. El rebaño de ovejas era grande. Hasta el momento no habían encontrado un cordero para el sacrificio al Dios Todopoderoso. Aquel cordero se rechazó porque tenía una mancha, ese otro por alguna otra imperfección. El cordero que se ofrecía a Dios en sacrificio tenía que ser lo más perfecto posible. Después de buen rato, el sacerdote declara: Tetelestai. Se había encontrado el cordero perfecto. Tetelestai. El trabajo se ha terminado y el cordero sacrificial estaba listo. El hombre joven se alejaba del mercado. En su mano llevaba un documento, un recibo. El recibo cuidadosamente anotaba todos los pagos que él había hecho al comerciante. Ese día se dio el pago final. Se cumplió lo que tanto anhelaban él y su joven esposa. Su transacción quedaba cancelada al haber pagado la deuda en su totalidad. En el recibo, el comerciante había escrito las palabras Tetelestai, es decir, saldado. El pago final cumplió con los términos y condiciones de la transacción, había cumplido con la deuda. Al Jesús declarar desde la cruz: he cumplido, consumado es, decía: oh Padre, la encomienda que me diste hacer, la he cumplido en su debido tiempo. Obedientemente me he ofrecido como el perfecto cordero sacrificial y he establecido un nuevo pacto porque he pagado todo en su totalidad. Con mi sangre, la deuda legal incurrida por los pecadores de la humanidad queda cancelada. Pablo nos recuerda: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, del 13 al 15. Gloria a Dios, porque Él cumplió. Nosotros podemos decir las palabras de victoria que Jesucristo nos dio: Tetelestai, consumado es, todo está cumplido. Te doy mi palabra. El rescate ha sido Cristo Jesús por nosotros, hermanos. En la cruz del Calvario, por nosotros. Consumado es, todo está cumplido, hermanos.
No hay más sacrificio por el pecado. Su gracia es suficiente, hermanos. Es algo precioso pensar, hermanos. Esta semana comenté algo así. La gente no le parece, ¿cómo que fuiste de tal manera y ahora tan tranquilamente eres cristiano? Eso se llama gracia, hermanos. El favor de Dios que usted y yo no merecemos. Uy, qué fácil, antes eras esto y ahora tan bonito que cantas. Es gracia, es misericordia, es la bondad de Dios, porque Él pagó el rescate por nosotros, sufrió la cruz, hizo la obra completa. Pero gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios que el primer día de la semana, temprano por la mañana, hermanos, todo cambió. Jesús resucitó, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, y vamos a leer 18 versículos de las Sagradas Escrituras. Todo cambió un día como hoy, hermanos, hace poco más de 2000 años. Dice la Biblia, Juan capítulo 20, versos del 1 al 18. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La resurrección del Señor que hoy celebramos, hermanos, cada domingo y particularmente hoy, hermanos, es un hecho histórico, hermanos. Los evangelios, además de ser documentos teológicos, religiosos, espirituales, son documentos históricos, hermanos. Son fiables, son documentos que históricamente son fiables. Aún historiadores, hermanos, que no son creyentes, que no son cristianos, reconocen a los 4 evangelios como documentos históricos. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. La verdad es la verdad más importante y además la de mayor relevancia. Si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15, vana es entonces nuestra fe, vana es entonces nuestra predicación. Pero al final de ese capítulo dice: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, hermanos. Cristo está vivo, hermanos. Cristo resucitó. Y la resurrección de Jesús, hermanos, trae grandes beneficios, grandes realidades, hay fruto de su resurrección. Y yo quisiera comentar con ustedes a manera de cierre de este mensaje, porque hemos visto el rescate, la cruz y el consumado es decir, todo está pagado. Pero Cristo no se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz y no se quedó en la tumba. Él está vivo, hermanos. Y eso es lo más importante, que Él vive y reina hoy para siempre, hermanos.
Si Cristo no resucitó y si usted no lo entiende así, si no lo acepta así y si no vive conforme a eso, hermanos, entonces usted solamente tiene religión, ¿sí? Tiene una buena vida moralmente, quizás tiene cosas buenas, pero si no cree que Jesús está vivo, que Él vive y reina para siempre, hermanos, entonces usted, aunque sea bueno, aunque tenga una buena vida, sigue en condenación. Porque lo que determina, hermanos, es nuestra fe en Él y lo que Él hizo por nosotros. Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió en la cruz, fue sepultado y que está vivo, hermanos. Que Él resucitó corporalmente. Por eso Él dice: mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó corporalmente, tanto que comió pescado con ellos y miel silvestre en la playa. Comió junto a sus discípulos. Él está vivo, hermanos. Gloria a Dios. Y la resurrección de Jesús, además de ser histórico, además de que es una verdad espiritual, es de mayor relevancia. La resurrección de Jesús, en primer lugar, validó la identidad de Jesús, confirmó su identidad, es decir, su divinidad y su señorío. Eso es sumamente importante, hermanos. La resurrección de Jesús certificó que quien dijo que era, era. Cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Ahora lo certifica, hermanos, no solamente con la resurrección de Lázaro, sino con su propia resurrección. Yo soy de Jesús, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el camino. Todo eso queda certificado, confirmado, validado con su resurrección. Esto es importante. Cuando Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, hermanos, ahora queda certificado, validado, que Él realmente es el Hijo del Hombre. Cuando Él dijo que era hijo del Padre, le llamó mi Padre, ¿sí? Queda validado con su resurrección. Todo lo que dijo ser, hermanos, queda confirmado con su resurrección. Quiero invitarles a leer un par de versículos en la carta a los Romanos, vamos a leer en el capítulo 1 de Romanos. En el capítulo 1 vamos a leer dos versículos, versículos 3 y 4. Y es interesante cómo escribe Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Fíjense esta parte, esta aclaración que hace Pablo. Y lo hace también en la carta a Timoteo. Es interesante, hermanos. Que era del linaje de David según la carne. Es decir, no era un espíritu con apariencia humana que pululaba en las calles de Jerusalén, en Galilea y en las regiones alrededor, en el territorio de Israel. No era una especie de espíritu de fantasma con apariencia humana, no. Dice Jesucristo, del linaje de David según la carne. Es decir, el Dios encarnado, el Verbo se hizo carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Él es quien dijo ser, hermanos. Y el sello que certifica quién es Él es su resurrección. ¿Sí? Es decir, hermanos, hay muchos hombres que han aportado mucho a la humanidad, que han dado ideas, que han dado valores, que han dado ética, que han dado orden, pero sus tumbas, hermanos, siguen ocupadas. La de Jesús está vacía. Su resurrección, hermanos, valida, certifica quien dijo ser el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador de nuestras almas. Pero la resurrección de Jesucristo no solamente certificó, validó quien dijo ser, sino que aseguró nuestra salvación. La resurrección de Cristo asegura, hermanos, nuestra salvación. Quiero invitarles nuevamente a ir a Romanos. Ahora vamos a ir al capítulo 4 de la carta a los Romanos y vamos a leer unos versículos, el 24 y el 25. Dice la palabra:
sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. La resurrección de Jesús, hermanos, garantiza nuestra salvación a través de la justificación por su resurrección, hermanos. Somos justificados por la resurrección de Cristo. Somos declarados justos delante del Padre por Cristo mismo, hermanos. Por Cristo mismo en su resurrección nos justifica, nos da salvación, hermanos. Así es que la resurrección de Jesús trae muchas bendiciones, hermanos. Y quiero terminar con una muy importante, hermanos. Esta mañana mi esposa estuvo llorando, yo también, poquito. Nos acordamos de Isabel. Y duele cuando alguien que amamos, ¿verdad?, ya no está con nosotros. Pero la resurrección de Jesús, hermanos, nos garantiza nuestra resurrección. Que Jesús está vivo, hermanos, nos dice que usted y yo también vamos a vivir. Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos, y si nosotros estamos vivos, pues seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire, para estar siempre con Él. Así dice la Escritura. La resurrección de Jesús, hermanos, garantiza nuestra propia resurrección. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 15. Quiero invitarles, todo el capítulo 15 pudiéramos leerlo esta mañana, pero tan solo, hermanos, quiero leer unos versículos. Capítulo 15, versículos 51 al 57, y esto nos llena de esperanza, de seguridad, nos llena de fuerza, hermanos, nos llena de victoria, saber que como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, hermanos, nos levantaremos de nuestros sepulcros. Dice la palabra, 1 Corintios 15, versos 51 al 57. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero mire lo que dice, hermanos, Pablo ahí en el siguiente versículo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una palabra de aliento, es una palabra fuerte, es teológica, es profética, es espiritual, hermanos, pero son palabras de aliento. Cuando Pablo también escribe en la carta a los tesalonicenses sobre la venida del Señor y la resurrección de los muertos, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, hermanos, porque Cristo vive, también viviremos, hermanos. ¿Sí? Hay que alentarnos, hermanos, hay que animarnos, hay que fortalecernos, hay que llenarnos de esperanza, de victoria, que como Cristo resucitó un día como hoy, hermanos, hace más de 2000 años, así nosotros, hermanos, resucitaremos con Cristo. ¿Usted lo cree?
Amén, gloria a Dios. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos. Y hoy celebramos a un Cristo vivo y verdadero, hermanos. Quiero invitar al grupo de alabanza que esté listo para cantar juntos al Señor, hermanos. Cristo vive y reina, hermanos. Cristo está vivo. Cristo está vivo, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque nos llenamos de aliento y de esperanza en un Cristo vivo y verdadero, hermanos. Padre, gracias, Padre, porque el rescate se llevó a cabo, porque el precio tan alto que nuestro Señor Jesús pagó, Señor, fue suficiente y fue perfecto. La obra está terminada, no hay más deuda, Señor. Pero nos gozamos en que nuestro Señor Jesucristo resucitó con poder y con gran gloria, Señor. Y ahora disfrutamos de los beneficios de su resurrección. Le alabamos, Dios, con todo nuestro corazón. Le damos gracias por su Espíritu en nosotros, que nos ayuda a seguir adelante día a día, Señor. Día a día. Hoy estamos en sus manos, Señor. Hoy estamos en sus manos. Y le damos gracias, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.